Cuando los discípulos seguían a nuestro Señor Jesús, era una multitud, miles. Y bueno, cuando Jesús empezó a subir el tono de su mensaje, esos miles empezaron a regresar a su casa. Ya no lo seguían tantos, porque nuestro Señor Jesús empezó a darles carne, empezó a subir de tono esa enseñanza. Y bueno, algunos ya no quisieron seguirlo. Pero yo sé que estoy aquí frente a muchos seguidores fieles de Jesús. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Esta expresión la vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, y nos dice el apóstol Pablo: si tú y yo perseveramos, también vamos a reinar con Cristo. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Y vamos a ver de qué manera tú y yo podemos perseverar y de qué manera también podemos, en dado caso, negar a Jesús. Realmente el poder de la vida y de la muerte está en nuestra decisión, en nuestras acciones, en nuestra elección que tomemos nosotros cada día. Y qué maravilloso es que hoy le predico a un buen número de discípulos de Jesús, que algunos desde hace años, desde hace algunas décadas, algunos desde hace algunos meses, quizá algunas semanas, han puesto su fe en Cristo. Pero es bien importante que aprendas una verdad esencial en la vida cristiana, lo cual es la perseverancia. Escribí un párrafo acerca de este tema, del cual les voy a hablar esta mañana. Al transcurso de la historia, la iglesia ha enfrentado diferentes tribulaciones, pero la iglesia de Cristo sobrevive ante el pecado, ante la persecución, ante la escasez, y sobrevive ante cualquier pandemia, porque Él mismo la sostiene, la cuida y protege hasta su segunda venida. Y la quiere encontrar como a una novia preparada para su encuentro. Vida con propósito, y toda la iglesia de Cristo en todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo la está preparando para cuando Él venga en su segunda venida. Y ciertamente, en el transcurso de la historia, la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido tribulación, ha sufrido vituperio. Apóstoles, profetas, pastores, misioneros han sido asesinados, apedreados. Un sinnúmero de cristianos ha sufrido martirio. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Y hoy te voy a hablar de una parte que comúnmente ni en las redes sociales ni detrás de los púlpitos se habla tanto de este tema. Pero es necesario y es importante que tú, como hijo de Dios, como un seguidor de Cristo Jesús, aprendas a escuchar la revelación completa de la palabra. ¿Cuántos les gustaría pasar décadas y décadas que les predicaran nada más de una parte de la Biblia y lo demás no? ¿Cuántos les gusta que se les predique de toda la palabra, de pie a pa, la revelación completa? Entonces, el día de hoy te voy a compartir de un tema que a veces no quisiéramos escucharlo, pero es necesario que tú lo aprendas, que tú lo entiendas, porque es importante que aprendas a manejar varias cosas. Si perseveramos, reinaremos con Él, reinaremos con Cristo por la eternidad. Si lo negamos, Él también nos negará.
El primer principio que vas a aprender esta mañana es que hay que entender que el auténtico cristiano tiene que pasar o tiene que atravesar por cierta aflicción o tribulación. Di conmigo: aflicción, tribulación, sufrimiento, prueba, dolor, como usted le quiera llamar. Al fin de cuentas es a lo mismo. El ser cristiano no garantiza la ausencia de problemas, la ausencia de enfermedades, la ausencia de tentaciones, la ausencia de tribulación. La noticia que te quiero dar el día de hoy es que si tú quieres ser un verdadero y auténtico cristiano, un verdadero hijo de Dios, realmente vas a tener que pasar por todo lo que acabo de mencionar. Por eso les mencioné que varios o muchos no quisieran escuchar este tema, pero es necesario. Quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Y vamos a ver lo que nos dice el autor de Hebreos en cuanto a este tema. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. El autor de Hebreos le está hablando a los cristianos de ese tiempo que estaban atravesando por una persecución y por una tribulación muy fuerte. A ese tiempo de que se escribió la carta a los Hebreos, gobernaba el emperador Nerón en el Imperio Romano. Y Nerón incendió Roma en el año 64. Él provocó ese incendio. Pero obviamente él no iba a decir, ¿saben de que su emperador, el poderoso Nerón, incendió Roma? Buscó un culpable. ¿Y sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y se levantó una persecución, una tribulación encarnizada por la iglesia de Cristo en todo el Imperio Romano contra los cristianos. Y por eso aquí está diciendo el autor a los Hebreos: ustedes han sido testigos de cómo han sido vituperados, han sido víctimas de un espectáculo público, porque los aventaban a los leones para divertirse. Mente perversa, los romanos se divertían. ¿Cómo se devoraban los leones aquí? A los cristianos. Se divertían crucificándolos, martirizándolos, apedreándolos, aserrándolos, quemándolos. Porque ellos creían o pensaban que los cristianos eran una plaga, hay que exterminarla. Desde ahí venía el fascismo de los nazis. Las ideologías son terribles. Ahora, muchos de los cristianos no solamente habían sido atribulados en ser apedreados, en ser encarcelados, sino que les quitaban sus casas, les quitaban sus bienes, les quitaban sus posesiones. Si tú crees que ahorita estamos viviendo una gran tribulación o una tribulación comparado a lo que los primeros cristianos vivían, realmente no es nada. No es nada a lo que los primeros cristianos en los primeros siglos sufrieron.
Pero ante todo esto, esta persecución, ellos se mantuvieron firmes. Pero hubo gran parte de cristianos que prefirieron negar a Cristo Jesús. En pocas palabras, abandonaron la fe cristiana por el sufrimiento, por el encarcelamiento, porque les quitaban sus bienes. Actualmente hay muchos cristianos que están abandonando la fe. En toda la historia de la iglesia ha habido un sinnúmero de cristianos que han abandonado la fe. O sea que no han perseverado en la fe. Que en pocas palabras, regresamos al versículo que les mencioné al inicio: si le negamos, Él también nos negará. Si perseveramos hasta el final, reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él nos va a negar. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estoy leyendo la versión de las Américas, quizá aquí está la 60 o la NBI, y traduce tiempos peligrosos. Pero literalmente nos dice que habrá tiempos difíciles. Está hablando de los tiempos que estamos viviendo ahora, tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, no difíciles por las pandemias, no difíciles por la violencia que hay. No, vea por qué son tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. O sea, hay que evitar a los lobos disfrazados de oveja. Los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles que profetiza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es por la condición del corazón del hombre. Son tiempos difíciles y se irán poniendo cada vez peor, pero es por la perversión, por la degradación moral que hay en la humanidad. Versículo 10 dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú has imitado mi fe, mi conducta, mi paciencia, mi perseverancia. También has imitado mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. El apóstol Pablo está animando a Timoteo a que soporte y a que persevere ante las tribulaciones, ante las aflicciones. El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, fue encarcelado, apedreado, azotado con varas, humillado, y al final fue decapitado. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: de todas las tribulaciones, de todas las aflicciones que yo padecí, de todas me libró el Señor.
Entonces vamos a ver que parte del paquete de los hijos de Dios es que va a haber aflicción y va a haber tribulación. Usted me va a decir quizá, pastor, entonces el hecho de que yo sea cristiano y viva correctamente y obedezca todos los principios de la palabra de Dios, no es la garantía de la solución total a todos mis problemas. Claro que cuando tú pones tu confianza en Jesús, Él ahora toma el control de tu vida, pero en ningún momento Jesús ni los apóstoles te dijeron que por seguirlo a Él ibas a ser libre y exento de tribulación. Al contrario, ahorita vamos a ver. Quiero que vean las palabras del mismo Señor Jesús en Juan 16:32. Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús les está dando una profecía muy inmediato plazo. Ustedes me van a dejar solo. Él está profetizando ¿de qué? De su muerte. Lo iban a capturar como si fuera un delincuente y lo iban a matar. Y les está diciendo: ustedes todos me van a abandonar y se van a esparcir, se van a escandalizar de mí. Y conocemos la historia, no es el caso, conocemos la historia de Pedro. Yo voy a dar mi vida por ti, Jesús. Y bueno, ya conocemos que a la hora de la verdad se fueron aquellos escogidos, aquellos discípulos, aquellos apóstoles en los cuales nuestro Señor Jesús había pasado 3 años con ellos, que habían visto sus milagros, habían visto su poder, pero lo negaron. Después vino una segunda oportunidad en los discípulos y se redimieron, porque a excepción del apóstol Juan, 10 de ellos fueron apedreados, aserrados, quemados y crucificados. Y según la tradición, el apóstol Pedro, antes de ser ejecutado por los romanos, pidió ser crucificado de cabeza. Y murieron con la frente en alto. No negaron a Jesús, murieron. Sufrieron el martirio. ¿Por qué? Por predicar a Jesús, por esparcir el evangelio del reino en todo el imperio romano. Vamos a ver que no debes desechar la confianza ni perder la fe ante la tribulación. Quiero que regresemos a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10:35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tiene necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de Hebreos nos dice: no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. No debes dejar de perseverar ante las tribulaciones. La carta a los Hebreos
y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, fueron dirigidos originalmente a una comunidad de cristianos que sufrían una gran persecución, un gran sufrimiento por seguir a Cristo. Y el apóstol Juan, casi en sus últimos versículos del libro de Apocalipsis, él dice que los cobardes y los incrédulos, y da una lista como de 10 delitos o de 10 pecados. Pero el que encabeza en esa lista, que habla que los adúlteros y los hechiceros y los homicidas, y bueno, la lista sigue, los inmorales, y sigue la lista, pero si usted se fija, el que encabeza la lista de todos esos que van a estar fuera del reino de Dios, dicen los cobardes. Y los cobardes no se refiere a aquellos que ante un pleito, ante una pelea salen corriendo. Antes de que empiece la pelea sale corriendo. Más bien el que sale corriendo y huye en vez de ser cobarde, es una persona sabia. No está hablando de esa cobardía. Está hablando de aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús, pero por el sufrimiento, por la tribulación, por la tentación, por la persecución, por los afanes de la vida, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por los tiempos difíciles que vivimos en este mundo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por aquellos que una vez puesto su mirada en Jesús, le negaron. Esos son los cobardes. Los que en un tiempo, dice el autor de Hebreos, fueron iluminados por el Espíritu Santo. Hasta se bautizaron, hasta predicaron el Evangelio, pero al final le negaron. Dice el autor de Hebreos: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Dentro de muy poco. A nuestro juicio, a nuestro entendimiento, 2000 años ya pasaron, casi 2000 años de la promesa que hizo nuestro Señor Jesús: yo voy a regresar. Vengo con las nubes y mi galardón conmigo. Casi 2000 años. A nuestro entendimiento es mucho tiempo, 2000 años. Pero para el entendimiento o para los tiempos de Dios es muy poco tiempo. Porque 1000 años para Dios son como 3 horas o 4 horas. Y un día como 1000 años. En pocas palabras, para Dios no existe el tiempo, la limitante del tiempo. Y Él está prometiendo, Él está diciendo, y lo repite el autor de Hebreos: dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede no se agradará mi alma de él. Tú vivirás eternamente por la fe, pero tienes que mantenerla hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. Y el que está hablando aquí es Dios. Está en primera persona, dice, pero si retrocede, si vuelve atrás, no me voy a agradar de esa persona. ¿Qué nos va a ayudar a perseverar en la fe? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser fieles hasta el final? Lo difícil, como casi cualquier cosa, no es comenzar algo. Lo difícil es terminarlo, pero terminarlo bien. No es difícil, cualquiera puede incursionar en el cristianismo. Cualquiera de nosotros
puede emprender a hacer casi cualquier cosa. A lo mejor algunas cosas no, pero casi cualquier cosa pudiéramos emprenderla. Pero lo difícil no es comenzar, lo difícil es terminarlo. Cualquiera de nosotros puede comenzar a leer un libro o toda una enciclopedia, pero a ver, termínelo y termínelo bien. Y aquí el chiste de lo que se trata es de que usted debe terminar con esa fe, viva con esa fe fuerte hasta el final. Cuando la fe del apóstol Pablo estaba más fuerte que nunca, le escribió en un contexto donde él ya presentía su muerte. Y lo escribió en un contexto donde él vivía en una cárcel, encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. No escribió sus mejores epístolas, sus mejores palabras de ánimo, de esperanza, en un lecho de rosas. Le escribió en un tiempo de sufrimiento donde sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Y no se doblegó. Él pudo decir: ya terminé la carrera, ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me espera la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a aquellos que perseveran, aquellos que aman su segunda venida. Pastor, pero ¿por qué simplemente Dios no omite de la historia la tribulación, el sufrimiento? Si yo te dijera que aquí nos dice que es necesaria la tribulación, es necesario el sufrimiento, porque en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, es donde tú vas a aprender a ser paciente. Es donde Dios va a forjar tu carácter. ¿Qué nos va a ayudar a perseverar en esa fe? Primero, lo vemos en 2 Timoteo 3:14. Hay que persistir. ¿En qué? A ver, veámoslo. Hay que persistir en lo que nos dice el apóstol Pablo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que quienes las han aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, aprobado para toda buena obra. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste en la palabra, persevera en la palabra. Si tú perseveras en la palabra de Dios te hace sabio para alcanzar esa salvación, y la palabra de Dios te hace perfecto. Si tú perseveras en la palabra, ahí lo dice, la palabra te va a hacer perfecto, te va a perfeccionar. ¿Que somos imperfectos? Claro que somos imperfectos. Somos pecadores, imperfectos, y necesitamos sanar nuestra vida, corregir nuestro comportamiento, renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de perseverar en la palabra de Dios. Los tiempos difíciles que vivimos no precisamente es porque el enemigo se nos aparezca.
o sea, no salga al frente. Aunque a veces sí lo hace. No voy a repetir el mensaje de hace 8 días. Le voy a invitar a que lo vea nuevamente, que lo escuche ahí en el canal de YouTube. Los tiempos difíciles que vivimos es porque tenemos tanta competencia. La palabra de Dios en nosotros compite con tantas cosas. Vivimos en un tiempo donde hay muchísima información, millones de videos, millones de películas, millones de series, tantos contenidos, tanta tecnología. Y en estos tiempos, la tecnología o el abuso de la tecnología compite ¿con qué? Con el que tú estés conectado con la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Ay, pastor, sí, es que yo en mi celular me la paso leyendo la Biblia, escuchando, ¿de verdad? ¿Y qué tanta competencia tienes? ¡Mucha! Pastor, es que lo intento, pero me gana la carne, pastor. Los deseos de los ojos. A estos tiempos será bueno ya no ayunar de abstención de alimentos. Nos caería bien algún ayunito de tecnología algunos días. ¿Será bueno intentarlo? A lo mejor nos aprovecha más que dejar de comer. ¿Por qué me ve así tan raro? Este mensaje era para otro lado, ¿verdad? Es para la gente que está escuchando la transmisión. ¿Qué nos va a ayudar a perseverar? Que tú vas a recibir la corona de la vida eterna. ¿Qué mayor regalo, qué mayor herencia, qué mayor cosa en el mundo, el universo, que tú tengas una corona de vida eterna? ¿Alguien me puede decir que hay algo mejor que eso? Todo el tesoro del mundo, todos los reinos del mundo, todo el poder, todo el renombre. ¿Habrá algo mejor? Algo que rebase lo que es la corona de la vida eterna. Apocalipsis 2:8. Vean. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación. Vea, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ese tiempo que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, había una iglesia en Esmirna, una iglesia cristiana, y les está diciendo: el diablo va a hacer travesuras con ustedes, van a sufrir, van a tener persecución, van a ser encarcelados. Pero aquí dice: si tú eres fiel hasta la muerte, vas a recibir la corona de la vida eterna. Hay persecución, hay tribulación. Ante tanta tentación que hay hoy en día, y cada vez que pasan los días, cada vez que pasan los años y cada vez que nos acerquemos más al fin de los tiempos, al fin del mundo, cada vez que nos acerquemos más a la segunda venida de Cristo, la maldad va a ir aumentando como un monstruo, como un gigante que cada día crece y crece y se fortalece.
cada día va a ser más difícil el mantenerse en santidad. Pues si es más difícil, entonces hay que perseverar más en la palabra. Hay que perseverar más en la oración. Hay que motivarnos. Si yo soy fiel hasta la muerte, hasta pagar con la misma vida, hasta sufrir martirio, voy a recibir la corona de justicia. Si tú perseveras hasta el final, vas a reinar con Cristo. El apóstol Pablo lo menciona. Si perseveramos, reinaremos con Él. Apocalipsis 3:18, veamos lo que dice el apóstol Juan. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, escucha, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Es una promesa que nuestro Señor Jesús está haciendo a los cristianos de la Odisea. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Acaso esta enseñanza era exclusiva para los cristianos de la Odisea? No, es para los cristianos de todos los tiempos. Actualmente la iglesia de Cristo es una iglesia con mucha personalidad de la Odisea. El contexto inmediato, los versículos anteriores a lo que acabo de leer, está muy fuerte. ¿Y sabe qué le dice a los cristianos de la Odisea? Por cuanto no eres frío, ni tampoco eres caliente, o sea que estás en medio, ¿eres qué? Tibio. No hay nada peor que usted se tome un vaso de agua tibia o un vaso de refresco tibio. No me salga con que sabe bien rico. Produce náuseas. ¿A quién le produce náuseas? A ver, levántala. ¿Nada más a mí? Algo tibio. Usted tiene sed y usted espera un vaso de agua con hielo. Pero aún Cristo Jesús le dice a esos cristianos tibios: si tú te arrepientes, si te haces caliente, si tú vences ante el pecado, ante la maldad, ante la tribulación, dice: yo te voy a sentar conmigo en mi trono. O sea, vas a reinar conmigo. Mi padre decía que a él no le interesaba tanto el cómo iba a estar allá en el cielo. Él decía: pues ya con que si Dios me la da de barrendero, pero el chiste es que yo esté en el cielo. Ya no quiero yo tanto ir a reinar con Cristo. Yo quiero pasar la prueba. Y yo creo que usted también. Pero esa decisión es nuestra. La decisión es realmente de que si tú eres frío o estás tibio, un pie allá afuera y otro acá adentro, no es posible. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el final?
A pesar del sufrimiento, a pesar de la tribulación, a pesar de la tentación. Ahora que hay tanta información, le voy a dejar de tarea que usted investigue un poquito de la historia del cristianismo. Vea, conozca la historia, cómo la iglesia durante siglos, durante estos 2 milenios ha sido perseguida. Millones de cristianos han sufrido el martirio por Cristo. Millones, no crea que miles. Y realmente lo que vivimos ahora ya no es tanto una tribulación o una persecución como los primeros cristianos en los primeros siglos de la historia. Ahora nuestra persecución mayor, nuestra tribulación es por los tiempos difíciles, por los tiempos peligrosos, por la condición del corazón del hombre. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, lo leí hace un momento: en el mundo tendrán aflicción, tendrán persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ustedes también lo van a vencer por medio de la fe. Póngase.